Hola, ¿qué tal amigos de Saludable? Les saludo en una videocharla más, su amigo el doctor Ángel Vanegas. Pues esperando a que se conecten, si ustedes le dan seguir a este canal y le apachurran en la campanita cada vez que subamos estas transmisiones, su teléfono móvil o su computadora, en caso de que esté prendida, les va a avisar que ha iniciado esta transmisión que le hemos llamado de acompañamiento, porque no solamente se trata de hacer un poquito más digerible la información del día, sino de compartir nuestra vivencia, hacer un poco de catarsis, hacer un poco de terapia de grupo y que toda esta situación complicada de llevar sea un poquito menos amarga, al menos en el aspecto de la ansiedad y la depresión en lo emocional. Bueno, pues hoy quiero platicarles, déjenme ajustar aquí para que no nos esté molestando el ruido. Quiero platicarles el día de hoy cuáles son los avances. Para el día de hoy se reportan ya confirmados 367 casos y esto quiere decir que son 51 casos nuevos. Desafortunadamente para el día de hoy la autoridad sanitaria nos reporta el fallecimiento de otras 2 personas. Ya son 4 personas que fallecen en México con enfermedad relacionada a el virus SARS-CoV-2. Bueno, quiero decirles que estos 2 nuevos casos es de relevancia. Uno fue una persona de 55 años en el estado de Jalisco que padecía diabetes y obesidad. La otra persona fue en la Ciudad de México, una persona de 71 años que padecía también diabetes y enfermedad renal crónica. Entonces volvemos al punto de partida. Las personas que están llevando un mal curso de la enfermedad pues son personas con muchos años, más de 65 o más años, son personas añosas, y los que no pues son personas que tienen enfermedades crónicas, particularmente las en un estado de descontrol. Entonces, al menos aquí en México no nos hemos movido de ese patrón tan característico, y en general realmente las causas de mortalidad, ya sea infecciosas o por enfermedades crónicas, siempre van a precipitarse justamente en ese ambiente de factores de riesgo, de enfermedades crónicas, sobre todo mal controladas. También les platico que pues son aproximadamente 40 casos más que incrementamos de gente en estudio, de sospechosos, casos sospechosos. Hoy tenemos un reporte de 826 casos. Se movió un poquito también el porcentaje, un punto porcentual. 11% de los casos del total en México han requerido hospitalización, el 89% se mantienen ambulantes, que sigue siendo la gran mayoría. Ayer todavía nos reportaban 1% de casos graves, pero el día de hoy es 2% ya lo que nos reportan de personas graves, de personas que están en una terapia intensiva. Pues lo relevante del día de hoy es que ya se considera el establecimiento o el inicio del establecimiento de la fase 2. ¿Se acuerdan de las fases que nuestro gobierno ha estado comunicando? La primera era de casos que venían importados o que esos casos importados contagiaban a alguien cercano, alguna amistad, algún familiar dentro, y que ese primer individuo
ya en territorio nacional podía contagiar a otra persona, ese contagio hasta de segunda generación se consideraba todavía asociado a casos de importación y nos considerábamos entonces en la fase 1, que ahí eran la medida que se nos estaba implementando por parte de la autoridad era la contención, que era identificar esos casos y aislarlos. Se nos avisó ya de manera predictiva, estos son modelos matemáticos, que íbamos a entrar a una fase ya de muchos casos, de brotes en diferentes lugares, donde ya iban a ser casos por centenas todos los días, y que íbamos a empezar a tener ya dificultades para identificar el origen del caso que infectó a la persona que estamos estudiando. Es decir, se pierde el rastro. ¿De dónde vino la infección? Ya no sabemos. Se toma ya esta decisión cuando en territorio nacional se acumulan 5 casos de personas cuyo origen de la infección no es identificable. Y es entonces pues cuando además el gobierno, las autoridades de salud habían contemplado dentro de su modelo matemático ya en esta fase 2, y afortunadamente esto vino con un poco de anticipación, implementar las medidas de mitigación, que es que ya la infección pues se vaya administrando, que en vez de que se presenten todos los casos en un periodo de tiempo muy corto, empiece a poderse administrar la casuística, que sean menos casos, aunque sea en más tiempo, pero esto le permite responder al sistema de salud, nos permite responder a todos de manera mucho más eficaz y que no suceda lo que estamos lamentablemente viendo en otros países, donde hay personas que no pueden recibir ni siquiera un poco de oxígeno por la dificultad respiratoria. Esa es pues la esencia de esta fase de mitigación, y pues nosotros ya estamos ahí, y en otras palabras, para aterrizarlo mejor, son estas medidas de nuestra heroína nacional, que es Susana Distancia, que ya la he estado publicando en este canal de manera consistente, y que consiste pues en estas medidas de no estar, de quedarnos en casa, de que ya se cierren lugares donde se reúne mucha gente, como cines, museos, escuelas, algunos sitios de trabajo, y que en la vía pública siempre en la vía pública o en lugares donde forzosamente tenemos que estar cerca una persona entre otra, como sería en el cajero del banco, pues sea 1,5 metros de distancia, y pues ya en el espacio público incluso 2,5 metros de distancia, todo con la finalidad de que esa nubecita que se hace alrededor de nosotros de más o menos 1 metro de gotículas, que le llaman, o flush, no puedan viajar hasta la nariz o a la vía respiratoria de la otra persona y poder producirse entonces el contagio. Entonces, bueno, estas son las medidas de mitigación: quédate en casa, cerrar escuelas, cerrar lugares donde se concentra mucho la gente, y de esa manera pues se contiene que haya esta explosión de casos. De por sí esta explosión de casos pues está a punto de iniciar, donde ya van a ser, les vuelvo a referir, cientos de casos por día. También se hizo alusión a que pues para que estemos particularmente en los lugares donde haya gran densidad poblacional, esos van a ser los sitios donde más casos se van a presentar y donde más se deben endurecer las medidas. Y específicamente para el país de México es la Ciudad de México y la zona conurbada, que esto abarcaría también el Estado de México. Necesitamos pues aquí nosotros ser muy precavidos y ser responsables,
con nuestra salud, con la de nuestra familia y con la de todas las personas que están alrededor, para evitar el descontrol de contagios, ¿no? Que el sistema de salud no pueda darnos una atención adecuada, incluso también a nivel privado, a todas las personas que estamos cursando la enfermedad COVID-19. Estos son los datos importantes para el día de hoy, y voy a leer un comentario de Olga Núñez, que nos comenta que ya en República Dominicana estamos en cuarentena y creo que comienzan los casos comunitarios. Muy bien, eso suena bastante bien, suena a que es el mismo escenario de casuística y de medidas que se está presentando aquí en México. Antes de que se presente esta casuística de centenas de casos por día, nosotros también ya entramos en esta fase de cerrar escuelas, de que mucha gente se quede a hacer trabajo en casa, de que lugares donde la gente concurre, como ya multicitamos, cines, teatros, conciertos y demás lugares, pues ya queden cerrados para evitar el contagiadero, ¿no? Los brotes, que va a ser lo característico de aquí en adelante, y que ya de manera aislada yo he sabido de situaciones así. Por ejemplo, colonias donde van a empezar a haber casos. Si tuviéramos abiertas las escuelas, serían escuelas, 1, 2 o 3 escuelas que empiecen a tener estos contagios que, como les he dicho desde el principio, se presentan en parches, así uno por acá, otro por acá, pero son esos brotes de varios casos. Bueno, pues estamos entrando ya a ese patrón de contagio, y tenemos que no caer en alarma, sino más bien endurecer nuestra distancia, nuestra cuarentena, como nos dice nuestra amiga Olga desde República Dominicana, que bueno, cuarentena es de 40 días, pero aquí estamos planteando 30 días aproximadamente, que es a partir de hoy, 23 de marzo, hasta el 23 de abril, y dependiendo de cómo se presente el curso de este fenómeno biológico, social, económico, político, etcétera, que se llama epidemia o pandemia, se comporte. Entonces, la autoridad en su momento nos va a decir que sigue. Lo más probable es que podamos los niños puedan regresar a la escuela y se pueda reiniciar la actividad habitual en una gran medida. Nos dice Nelson González: hola, acá en Uruguay estamos en cuarentena y hay muchos casos, pero va a seguir aumentando. Esto, le mando un saludo, me gusta escucharlo. Gracias, Nelson. Bueno, Uruguay es un país pequeño, la verdad es que no recuerdo exactamente cuántos habitantes, pero por eso cuando analizamos los casos, lo mejor es hablar de tasas. Las tasas son una forma de medir un fenómeno en un porcentaje fijo, en un número fijo de población, que normalmente son 100,000 habitantes. También una tasa es el porcentaje, es casos entre 100. Una tasa habitualmente para asuntos de epidemiología es número de casos entre 100,000 habitantes. Entonces, tener esta tasa de Uruguay sería muy importante para poderlo comparar con países más grandes como sus vecinos ahí, que son Brasil, Argentina y México, que no somos vecinos, pero somos países con más cantidad de población. Pero esperemos que no la estén pasando tan mal por allá, Nelson, que hayan también tomado estas medidas ya de control, de mitigación de la
del contagio, de la epidemia, para que no sobresaturemos los servicios de salud. Y yo sé que suena como raro, como que no nos gustaría, pero el hacer las cosas aquí lo que hace es que este desenlace, en vez de presentarse en tan poquito tiempo, se pueda administrar. Y entonces que estemos hablando de que esta fase de contagios, pues se prolongue por 3 o 4 meses, y que después poquito a poco todo vaya volviendo a la normalidad, aunque sí va a ser común que se presenten brotes nuevos y que incluso pueda presentarse una segunda epidemia. Sin embargo, ya no con los números que estamos viendo en la actualidad. Eso es, digamos, el escenario más deseado, lo que queremos más. Otro dato importante es que hay más de 300,000 casos ya en todo el mundo. Había estado predominando la casuística en Europa y todavía lo es hasta el día de hoy con 49% de los casos. Pero lo nuevo es que todos los países americanos empiezan a incrementar y a otorgar más casos para la población mundial, y esto ha venido yendo para arriba en las últimas semanas y particularmente en esta última, y pues ya aportamos el 42% de los casos en el mundo. Lo que va a suceder es que en Europa tiene que empezar a haber ya una autolimitación de la epidemia, muy probablemente que empiecen a darse menos casos diarios, y que las Américas, los países de América, den muchos más casos a los números mundiales. Eso es un hecho. ¿Qué es lo que hemos platicado desde el principio de estas charlas? Es que nosotros llegamos al fenómeno un mes y semanas tarde, o incluso después de llegamos un mes y semanas tarde, o incluso 2 meses tarde. Entonces, la evolución que tiene normalmente una epidemia con estas características es que la fase de muchos casos va a iniciar 30 o 40 días después del primer caso, y es donde la gran mayoría de los países en América se encuentra en este momento, incluyendo México. Pues estamos empezando como vemos gráficamente, vamos a improvisar aquí una curva. México lleva una casuística, espero que se pueda entender. Así sea, no sé si se vea, pero bueno, este es el inicio del fenómeno, y México lleva una evolución así y es parecida a los países de Latinoamérica. Hemos ido así. Pues va a empezar ahorita ya una fase donde hay una inflexión, es decir, es evidente el cambio de la circunstancia. Y entonces íbamos contando decenas de casos, pero empezamos a contar ya centenas, e incluso en los próximos días habrán de contarse miles de casos por día, y por eso es que la curva es ya tan pronunciada. Y estas inflexiones, o sea, un cambio radical en el comportamiento del fenómeno al graficarlo, es lo que sustenta, lo que fundamenta los cambios en la estrategia epidemiológica a seguir. Y eso es una situación muy particular, es una situación muy de cada país. La Organización Mundial de la Salud y particularmente la OPS acá en nuestros países, pues da recomendaciones, se pronuncia, pero no es una autoridad para cada país para dictar qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer. Eso es muy importante decirlo. Cada país es
quien en base en sus condiciones muy particulares toma las decisiones que considera más favorables. Y también esto tiene que ver no solamente con las características de su población, cada país tiene un modelo de salud muy diferente, entonces eso hace que las estrategias puedan variar de un lugar a otro, y estos organismos internacionales de los cuales los países son miembros solo dan recomendaciones, hacen observaciones y listo, pero comparar la situación de un país con otro de una manera cuadrada realmente es asimétrico y no permite tener conclusiones aplicables para los diferentes países. Ojalá que me pueda explicar. Pero lo importante, pues, de donde partió toda esta información es que está presentándose ya un cambio en el comportamiento de la casuística en los países de Latinoamérica, donde ya vamos a empezar a tener muchos casos, y como les platiqué al principio, al menos hasta ahora en estas 4 defunciones en México, están relacionados con enfermedades crónicas y relacionados también con personas que tienen 65 años o más. De los 4 casos, 2 son personas, uno tenía 74 años, el otro 71. Los otros 2, 55 años y 41 años, pero estos más jóvenes tenían diabetes. Entonces, dense cuenta cómo se cumple esta premisa de los grupos vulnerables, y que deben de ser los que más se tienen que quedar en casa, y deben de ser los que más debemos apoyar todos, sean nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, apoyarlos en que no tengan ellos que salir a casa y que se les pueda llevar los insumos de la vida diaria o los servicios que ellos puedan requerir, para que ellos no se expongan, porque ellos van a ser estadística. Desafortunadamente así pasan estas cosas. Eusita me saluda. Doctor, buenas noches. Muchas buenas noches, Eusita, gracias por acompañarnos, y a todos los demás que están conectados en este momento. No sé si haya algún comentario más, que nos quieran compartir alguna información más, que nos quieran hacer alguna pregunta, que con mucho gusto en vivo la podemos hacer, y si no, mediante mensaje directo, si quieren que sea algo más privado, o si lo quieren compartir, también pueden dejar su pregunta en el chat y más tarde yo con mucho gusto la voy a responder. Es muy importante acercarnos con información, es muy importante platicar nuestra experiencia de todos los días por acá, porque esto también nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad, de incertidumbre, la zozobra y también la depresión. Estar en nuestras casas sabiendo que hay un virus que es como si fuera un zombie, un ente que no podemos ni siquiera ver, que nos puede causar daño, nos genera miedo, nos genera pánico, y el hecho de no estar enganchados a nuestra vida de todos los días también nos da una condición de vacío, y junto todo eso más otras particularidades que cada quien pueda tener, pues nos lleva a un estado emocional muy negativo, y eso lo tenemos que mitigar lo más que se pueda. Recuerden, estableciendo horarios definidos para comer, para tal vez caminar en el parque de manera donde tengamos en cuenta y apliquemos la sana distancia, horarios definidos para poder recibir información como esta, que recuerden que lo saludable es que no sea más de 1 hora al día, un horario para hacer las labores domésticas, para hacer llamadas telefónicas, para hacer el trabajo en casa, etcétera. Eso recuerden que va a ser muy positivo para no apachurrarnos en casa.
Me dice Eusita, me sugiere cerrar, voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Eh, cerrar, a lo mejor te refieres a que si debes de dejar de trabajar. Bueno, hemos platicado aquí ampliamente que hay muchas personas que no pueden dejar de producir. Si dejan de producir, sencillamente dejan de pagar su renta, dejan de pagar lo que van a comer para ellos y sus hijos, dejan de pagar los gastos de las escuelas, etcétera. Entonces, no estamos, en muchos lugares se ha establecido un estado incluso le han dicho un estado de un toque de queda, se presenta un toque de queda y es como un estado sitiado, están sitiados, si tú sales la policía te habla con un altavoz y te dice que te regreses a tu casa y te escoltan hasta tu casa o hasta te pueden detener. Honestamente yo no comprendo esas medidas, pero hay lugares que así lo están haciendo. No están fundamentadas tampoco en algo. Yo pienso que mucha de la gente que puede salir es porque tiene que salir a comprar una medicina, es porque tiene que salir a comprar algo que comer, es porque a lo mejor en países como México y de Latinoamérica mucha gente vive en la informalidad y simple y sencillamente si no sale a vender sus jugos, sus frutas, lo que vendan, entonces ese día no hay para comer. Entonces también salir a trabajar para muchas personas es una situación de vida o muerte y pues lo recomendable para estas personas pues es implementar las medidas que de manera rigurosa en la calle, lo más que se pueda, y si cohabitan con personas vulnerables, pues también generar intradomiciliariamente un aislamiento, no tocar a las personas ni tocar los objetos en común, estar de manera constante teniendo higiene. Quien tiene que salir a trabajar, pues ni modo a utilizar cubrebocas. Ese cubrebocas cubre la función de que por lo menos esas gotículas no se esparzan de una manera tan masiva como sería sin cubrebocas. Yo aquí, 1 metro alrededor de mí está lleno de mi saliva. Así ha funcionado siempre, es una cuestión natural. El simple hecho de hablar llena de saliva, de gotitas de mi saliva, en un radio de 1 metro por lo menos. Entonces, cuando usamos un cubrebocas en el contexto de cohabitar con personas vulnerables, disminuye la posibilidad de infectarlos y recuerden también, como medida general, dejarnos de tocar la cara en cualquier circunstancia, lavarnos constantemente las manos, el que llega de trabajar, como platicábamos ayer, quitarse los zapatos, dejarlos en la entrada e irse directamente al baño, ya sea a bañarse, que sería lo ideal, a tomar una ducha, o si no, por lo menos a lavarse las manos. Usar cubiertos distintos, si se puede un baño diferente también, y si no, ser más estrictos en limpiar superficies comunes, ¿no? Como chapas, agarraderas, la agarradera de donde abrimos el refrigerador, etcétera. Todos esos manillares, todos estos objetos, la mesa, los controles, a veces los mouse de las computadoras, una pluma, todo eso que podamos utilizar varias manos en una casa, hay que pasarles un trapito con un limpiador común y corriente. No necesitan comprar ese famoso que además viene en aerosol. Me dice Silvia Trejo, Ángel, en la oficina han estado lavando con cloro y me ha activado más mi alergia. ¿Qué puedo hacer? Pues sugiéreles, por favor, Silvia, que no es necesario que utilicen cloro. Pueden utilizar una solución multipropósito de limpieza, que, bueno, voy a decir marcas, pero para hacerlo equitativo, voy a decir varias, que puede ser aquí en México el Pinol, el Maestro Limpio, el Brazo,
el Fabuloso, todas esas son muy buenas para poder desinfectar superficies y son efectivos. Y el cloro, pues yo les he platicado que es tóxico y que hay personas como a ti les irritan la vía respiratoria y no es tan recomendable el cloro. Si una persona no tiene acceso a otro tipo de limpiador multiusos menos tóxico como los que acabo de referir, pues sí pueden utilizar una solución de cloro diluida. La dilución viene en el frasco del cloro que ustedes compren. ¿Cómo lo deben de diluir? Para limpieza general, y así lo van a hacer ustedes. Y sí, pues te pica la nariz y te da tos, pero es porque el cloro está quemando tu vía aérea desde la nariz hasta donde llegue. Y bueno, Silvia, el cubrebocas ni te va a ayudar para eso. Y definitivamente pues lo que tienen que hacer es bajarle por lo menos a la dilución que están usando de cloro. Eusita me agradece y creo que no tengo más preguntas. También ahí la primera videocharla y algunas otras nos hemos extendido, pero también yo haciendo caso de lo que nos recomiendan los psicólogos y los psiquiatras, ya no quiero tardarme mucho en estas videocharlas. Mejor pónganle like a este canal y activen las alertas para que en cuanto empecemos ustedes puedan empezar a recibir la información y no tardarnos tanto aquí, porque no es bueno para nuestra salud mental, al menos para la de ustedes. Y esto quiere decir también que voy a tratar de dar unos minutitos antes de empezar la transmisión, para que ustedes les vaya dando tiempo de irse metiendo, piensen sus preguntas, tengan las listas, para que ya estando aquí, luego las tengamos, yo de la información general y pueda empezar a comentar alrededor de sus preguntas. Me dice Silvia que usan Fabuloso y cloro. Diles que el Fabuloso es suficiente, Silvia, con eso es más que suficiente. Realmente todas esas soluciones tensoactivas pues rompen teóricamente al virus. Y recordar, esa es una pregunta frecuente, ¿no? ¿Qué es la... Me dice Eusita que perdió la pregunta. No sé, si quieres puedes volverla a hacer y con mucho gusto la respondo. Pero les quería decir, hay dos formas de combatir en cuanto a la sanitización. Una es el jabón, y pueden usar cualquier jabón. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con el jabón es quitarnos la grasa, que la grasa es necesaria para que el virus se nos pegue. Y ya después, unido a esa grasa, nos lo llevamos a la cara. Esa grasa también hace más viable al virus, etcétera. Entonces, un buen lavado de mano es lo mejor que pueden hacer, pero hay circunstancias o lugares donde no hay un lavabo, donde no hay agua y jabón. Pero el jabón simple y sencillamente lo que hace es hacer como gotas de grasa que con el agua se despegan de nuestras manos. Por eso nuestras manos, después de lavarnos las manos, yo me las lavé justo antes de esta transmisión, están totalmente astringentes, ¿no? No están resbalosas. Eso es lo que hace el jabón, y de esa manera eliminamos el virus. Las sustancias que son de otro tipo, que atacan o rompen el virus de manera directa, por decirlo así, de manera directa, que rompen o inestabilizan la membrana del virus, pues son sustancias tensoactivas, o sea, sustancias que cortan la grasa, por decirlo así, con mucha efectividad, o que lo pueden disolver, como es el cloro u otro tipo de sustancias más sofisticadas que rompen esa membrana, esa membrana o cápsula
que tiene el virus. Recuerden que el virus y particularmente este SARS-CoV-2 es un virus que tiene RNA y que es pura información encapsulada. No tiene organelos, no cumple una función celular propiamente dicha. Y ese es los dos mecanismos que tenemos cuando nos lavamos las manos o cuando usamos otro tipo de sustancias que van en contra de la membrana o cápsula de este virus. Y me dice Nelson que acá somos 3,5 millones en Uruguay y ya se han cerrado todas las fronteras y estamos encerrados. Pues la verdad es que cada país toma las decisiones que cree convenientes. Yo no soy un experto en epidemias, soy un médico clínico que trato de informarme. Durante la formación de médicos, al menos en mi universidad, todos los años de medicina general se lleva la materia de salud pública y es algo en lo que creo que los médicos en México y particularmente de la UNAM salimos con nociones muy buenas sobre salud pública, que no se va a comparar con alguien que a eso se dedica. Sin embargo, pues yo me dedico a revisar la información que esos expertos le dan a la población general y trato de leer también situaciones, enterarme de personas muy autorizadas en el tema y de leer información científica para poder hacer una discusión bien fundada y sobre todo aterrizar ese conocimiento para ustedes. Pero estas medidas de cerrar los países o de detener a las personas en los aeropuertos realmente no son útiles, y lo que sí generan es no son útiles porque no detectan a muchos casos como sí lo hacen otras estrategias, y se gasta mucho dinero en implementarlas y entonces no son costo-beneficio. Y también cerrar fronteras, cerrar aeropuertos, lo que hace es generar carencia, porque al final la ayuda humana, me refiero como estos doctores que han venido de otros países a ayudar a los países que se encuentran en mayor crisis, la ayuda de insumos para producir material que ahorita es muy necesario, o el producto final deja de llegar, como los medicamentos o los cubrebocas o el alcohol, el gel, etcétera. Deja de llegar y entonces se presenta también otro tipo de problemas de desabastecimiento o imposibilidad de requerir de que llegue al país la ayuda que tanto se necesita por este cierre. Y hay países que dicen, no, es que yo la ayuda no la voy a limitar. Pero eso de manera aduanal sí implica un problema, porque qué tanto es ayuda y qué tanto el gobierno cree que es gente que quiere ir de manera en su lógica ociosa al país. Y eso genera también pues otro conflicto en las aduanas. Yo honestamente no hay suficiente información publicada de que ese tipo de medidas no son redituables y que sí generan otro tipo de problemas, como acabo de platicarles. Pero bueno, esperemos que lo que sí resulta, esto de contenernos, de mantenernos en casa, de que la gente respete la distancia en la calle, de que la gente se lave constantemente las manos, de que la gente, de que los gobiernos cierren lugares de transmisión masiva de las infecciones, pues que sí sean efectivas en Uruguay, y al igual que en los demás países. Yo ahorita justo que me hice las manos así, pues ya las tengo, empiezan a estar resecas de tanto que me las lavo y de tanto sanitizante que uso. Así es que también recomiendo que empiecen a utilizar un poco de crema. Entre más neutra la crema mejor, porque así se nos van a empezar a poner manos de cocodrilo. Muy bien, pues ya no la vamos a hacer muy larga para que no nos psicoticemos con esta información.
Pero creo que el objetivo ya se cumplió, les di los avances, contesté algunas dudas, algunos comentarios y de todas maneras ya saben que yo voy a estar pendiente y nos acompañamos mañana también. Recuerden los conceptos de siempre. Hay que ser responsables con nosotros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, pero también sobre todo con la sociedad, con todo el país y con todo el mundo. Porque este virus pasó de un país, de un continente a otro con gran facilidad. Así es que somos responsables con el mundo entero cuando somos responsables con nosotros mismos. Y empatía de pensar que toda esa medicina, por ejemplo la cloroquina, que parte de un supuesto que ayuda para la enfermedad, pues es muy aberrante, la verdad, que la gente vaya y compre cloroquina que ni siquiera sabe para qué sirve, ni siquiera sabe para qué, en qué momento la tiene que usar. La quieren empezar a usar como si fuera algo preventivo, que además tiene muchos efectos adversos, un medicamento de esas características. Y lo que sí hacen es que las personas con artritis reumatoide, con psoriasis, con lupus, ahorita no puedan conseguir su medicamento. Entonces, realmente hay que pensar en los demás también. En pensar en los demás para apoyarlos. Hay lugares también, por ejemplo, el alcohol, que normalmente una botella de medio litro ronda en los 30 pesos aquí en México. Y en muchos lugares resulta que esa botella ya vale más de 100 pesos. Eso realmente pues no se vale. O sea, sí se genera una inflación porque toda la gente está comprando mucho un producto y se encarece y puede aumentar de precio porque lo tienen que traer del más lejos, porque tienen que pasar por más intermediarios, etcétera, y el producto se encarece, sube de precio, pero ya encarecerlo cientos de veces su valor, eso ya es un abuso, eso es falta de empatía. Y también es falta de empatía que no tengamos la civilidad de apoyar a la gente mayor o vulnerable que está muy cerquita de nosotros y que requiere un poco de ayuda. A eso me refiero con empatía. Pues muy bien, nos vamos a ver mañana, esperando que se pueda, que todo sea factible para podernos acompañar. Pero yo, como quiera que sea, me mantengo pendiente aquí con ustedes. Cuídense mucho, tengan horarios definidos, organicen la vida, muy importante en estos tiempos. Hasta pronto, nos vemos mañanita.